mencionaba anteriormente, la litiasis renal es una de las causas más frecuentes de obstrucción renal. Como signos directos es cuando vemos o observamos tanto en radiografía, por ecografía o por tomografía, observamos el cálculo, ¿sí? En este caso, si se fijan bien, hay una opacidad, ¿sí? Aquí a nivel del tercio distal, en la pelvis, vemos una opacidad que esto nos puede indicar que hay un cálculo renal a ese nivel. Acá es un urograma escletón, vemos marcada dilatación, ¿sí? Esto es un grado 3, grado 4 de hidronefrosis, y a nivel distal vemos cómo se amputa ese uréter, y acá hay una opacidad de nodular que nos puede orientar a un cálculo renal. En ecografía lo que vemos es imagen hiperecogénica. Una pregunta. Sí, sí, Para sí. que para que se vea la radiografía, entonces dijimos que eran los cálcicos Sí, y con las otras se pueden ver los, claro, o sea, sí, exacto. Por radiografía, lo más normal es que sean de oxalato de calcio para poderlos ver, ¿sí? sí. Hay otros que no los vamos a visualizar, los otros tipos. Y este, el próximo de la ecografía, Sí, también van a ser. no, sí, en la ecografía se pueden ver, en la ecografía se Ah, pueden ver. Si estoy hablando de radiografía, es difícil de ver si no son de oxalato de calcio, ¿sí? ah, Entonces, ok. de esa manera indirecta hacemos un urograma excretor, y con el urograma excretor lo que vamos a ver es la amputación o sea, la dilatación y amputación abrupta del calibre del uréter. Eso es un signo indirecto. A fines de examen no les voy a hacer ese tipo de preguntas, ¿sí? No les voy a preguntar los signos indirectos o indirectos, con que sepan cuáles son los signos que existen, es suficiente, ¿sí? O bien, Ajá, ok. que veamos el cálculo, ahora vamos a ver cómo se ven en distintos métodos. Lo vamos a ver por urograma excretor, por ecografía y por tomografía también, ¿sí? Sí. Eh, pero como signo indirecto, eso, la dilatación del uréter, hidronefrosis, y como signos directos, la visualización directa del cálculo. Directo al cálculo. Ok. Claro. Pregunta, ¿Sí? en el caso de que no sean los cálculos no sean de calcio, habíamos dicho que la ecografía solamente nos sirve para si es muy proximal o muy distal. Eh, Eso lo vieron en otra clase, ¿no? Seguro, en la sí, clase. sí. Sí, Eh, exactamente. Sí, es muy. Ahora, si está en ¿Sí? el medio, ¿qué se usa? ¿Tomografía Tomografía. o resonancia? Tomografía. No. La resonancia para litiasis renal, no. No, no. Ok. No. Con tomografía vas a ver el cálculo, ¿sí? Con tomografía se ve, se ve. Inclusive si no son de calcio. Claro, sí, inclusive no son puros de oxalato de calcio, exactamente. Exactamente. Ok, muchas gracias. No. Una pregunta, o sea, no ¿Sí? me queda claro, entonces, si sospechamos un paciente que tiene una litiasis renal, ¿qué de todos estos estudios como que le deberíamos hacer, digamos? Sí, claro. ¿Cómo es que normalmente se maneja cuando se sospecha un paciente con urolitiasis de forma aguda, ¿no? ¿Sí? Porque es el que va, la que va a la Claro. clínica, ¿sí? Si llegamos a un paciente que tiene dolor lumbar, que se irradia a región inguinal ipsilateral, ¿sí? Vamos a hablar del lado derecho, tiene dolor lumbar del lado derecho que se refleja hacia la ingle derecha, nos hace sospechar de que hay un cólico renal, ¿sí? Eso si lo sumamos a hematuria, entonces, ¿qué es lo que se hace primero? Se hace una ecografía. ¿Por qué se hace la ecografía? Porque es el método, digamos, menos costoso y más sencillo. Entonces, si vemos en la ecografía el cálculo, bien, ya hicimos el diagnóstico, probablemente que tenga un cólico renal porque se movió el cálculo. Lo otro que podemos ver en la ecografía es la dilatación. Aunque no veamos el cálculo, podemos ver dilatación del uréter, ¿sí? Del uréter y de la pene, ¿sí? Algún grado de hidronefrosis. Normalmente debería ser, si es agudo, grado 1, grado 2. Eso nos hace tratamos de seguir el uréter hasta donde podamos ver, ¿sí? Como les dijeron en la clase pasada, lo más normal es verlo en el tercio proximal o en el tercio distal. Como signo indirecto sospechamos de una obstrucción litiásica. Si no lo logramos ver y tiene dilatación, pasaría a hacerse una tomografía.
una tomografía, en principio, sin contraste. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Paciente que sospechamos de litiasis, le hacemos ecografía. Si la ecografía observamos el cálculo, hasta ahí llega el diagnóstico. Ya observamos el cálculo y ya está hecho el diagnóstico. Obviamente evaluamos el riñón, si hay algún tipo de sufrimiento, si hay hidronefrosis o ese tipo de cosas. Si no logramos observar el cálculo, pasaría a tomografía. ¿Sí? También se puede hacer radiografía del árbol urinario, es una radiografía de abdomen, pero como les dije, no todos los cálculos se van a ver, ¿sí? En radiografía. Dale, gracias. ¿Más o menos quedó claro? Sí, gracias. Ese es normalmente lo que se hace. En este caso, bueno, vemos uno de los riñones y vemos una imagen hiperecogénica. En este caso no vemos... otra cosa. En ecografía, no sé si les mencionaron, pero ecografía tiene un límite para ver los cálculos. El límite es que microlitiasis es, dependiendo del equipo, es muy difícil ver por ecografía. Nosotros normalmente vamos a ver cálculos que por lo menos sobrepasen los 3 milímetros. ¿Sí? Eso ya es por limitaciones del método. ¿Sí? Eso es otra cosa que también quería aclararles. Mayor de 3 milímetros deberíamos ver el cálculo, que es una imagen hiperecogénica que deja sombra acústica. Acá lo observamos. Acá vemos dos imágenes hiperecogénicas en lo que sería proyección del grupo calicial inferior y medio con esta sombra acústica posterior, ¿sí? Acá lo vemos. Ay, perdón. Una pregunta. Sí. Las sombras acústicas, porque esto me quedó medio Sí, de la ecografía. ¿No era cuando era de contenido líquido? Ese es el refuerzo posterior. Ah, ok. La sombra acústica entonces es cualquier estructura que hace, bueno, sombra en el parénquima subyacente. Sí, a ver, en ecografía también hay otro que llamamos la sombra sucia, porque el gas también se ve hiperecogénico. Grasa, o sea, lo que es grasa, el gas y las lesiones litiásicas, bien sea de vía biliar o renales, son hiperecogénicas, ¿sí? Entonces, Sí. el meteorismo, el gas, se va a ver hiperecogénica, pero nos deja una sombra como medio sucia. ¿A qué le llamamos sombra sucia? Es que no deja una banda negra, ¿sí? O sea, no deja realmente una sombra, sino deja como... es hiperecogénico y vamos a ver como ni siquiera, no aumento, sino vamos a ver como que se borra la parte de atrás, pero no por una sombra negra, ¿entiendes? Sí. En cambio, ahora cuando veamos quistes renales, que lo vamos a ver, te voy a mostrar cómo se ve el refuerzo acústico posterior. Entonces, imágenes litiásicas hacen sombra acústica posterior, que es una imagen lineal, ¿sí? Que es una sombra como del cálculo, que es oscura, ¿sí? Bien. Detrás de eso no vamos a ver nada. En cambio, el refuerzo acústico posterior de una imagen líquida como un quiste, lo que vamos a ver es que como que la imagen se hace más clara. Recuerden que la ecografía, el agua, el líquido, es amiga de la ecografía, se transmite mejor las ondas de sonido. Entonces, lo que vamos a ver cuando hay líquido, vemos como esa imagen de atrás del líquido se ve mucho mejor que lo que está alrededor. Eso es lo que nosotros llamamos refuerzo acústico, porque es un refuerzo de la imagen. ¿Sí? Sí. Ahora sí, creo que en la imagen de quiste vamos a ver el refuerzo. Gracias, perfecto. Una pregunta, perdón, de generalidades, ya que estamos. No entiendo mucho la diferencia cuando se habla de que algo es hiperecogénico o ecogénico respecto a algo. O sea, ¿qué diferencia hay entre hiperecogénico y ecogénico? En el caso de ecografía siempre lo hacemos con estructuras adyacentes. En este caso, este es alguno de los riñones, no me voy a meter en qué riñón es, si es derecho o izquierdo, pero vemos acá el riñón, ¿sí? Entonces, acá vemos una imagen hiperecogénica con respecto a todo lo demás, ¿sí? Con respecto al parénquima renal. ¿Se entiende? Sí. Esta imagen es hiperecogénica con respecto. Ahora, cuando hablamos isoecogénico, eso más que nada cuando hablamos de lesiones nodulares o tumorales o de partes medio blandas, que aunque vemos en la imagen nodular... Perdón, ¿te hago una pregunta? Antes de que sigas, por favor. ¿Sí? Cuando decís que es hiperecogénico, vendría a ser que es más blanco, ¿no? Perdón, sí. Cuando hablamos de hiperecogénico en el caso hiperecogénico es más blanco.
Hipoecogénico, oscuro, ¿sí? O anecoico. Cuando es anecoico es algo líquido que no vemos, o sea, es totalmente oscuro. Hipoecogénico es más oscurito, ¿sí? Ah, Entonces, gracias. hiperecogénico es más blanco, ¿sí? Todas las imágenes de todos los métodos de diagnóstico por ahora, a menos que hagamos reconstrucciones o todo lo demás, pero todas las imágenes de métodos de diagnóstico por imagen, todas son en escalas de grises, ¿sí? Todas son en escala de grises. Tanto ecografía, tomografía como resonancia magnética son en escala de grises, ¿sí? Son de blanco a negro o de negro a blanco. Entonces, en ecografía, cuando es blanco hablamos de hiperecogénico, ¿sí? Cuando hablamos que es medio oscurito, hablamos hipoecogénico. Cuando es totalmente oscuro, negro, como el líquido, es anecoico. Y cuando hablamos de isoecogenicidad es cuando lo hacemos en comparación con otra estructura. Eso también nosotros, en teoría, deberíamos aclararlo. Por ejemplo, si vemos, esto es un ejemplo, no es que lo tenga. Si veo una imagen nodular o tumoral en el riñón, yo puedo decir que esa imagen es iso o no con respecto al parénquima renal, ¿sí? Hago la salvedad, porque el riñón en teoría es más hipoecogénico que el hígado y que el vaso, ¿sí? Entonces no lo voy a comparar, no voy a comparar el tumor con el vaso, entonces lo comparo con el mismo riñón o con la estructura adyacente. ¿Más o menos? ¿Se entiende? Sí, pero viste, a veces en el video que nos habían mandado decía Sí. ecogénico. Creo que decía, por ejemplo, no sé, que el hígado es ecogénico respecto al riñón. No decía hiperecogénico. Entonces me quedó la duda de la diferencia Claro. entre Pero ecogénico e hiperecogénico. eso es de léxico, porque si le decimos hiperecogénico, entonces vamos a pensar que estamos hablando de algo medio calcificado, ¿me entiendes? Entonces, Ah, cuando claro, es ecogénico, porque es más ecogénico que el riñón, ¿sí? claro, sin llegar a ser hiperecogénico. Claro, porque si le llamamos, o sea, Ok, eso es para tratar de no confundir, pero exacto, eso es a lo que me refiero. El hígado es levemente más ecogénico que los riñones, ¿sí? Pero claro, no ah, vamos ok. a hablar que el hígado es hiperecogénico, aunque el hígado Claro, puede ser hiperecogénico en patologías esteatóxicas, sí, pero eso vamos a claro. decir, porque lo estoy Ah, definiendo. listo. Listo, muchas gracias. Dale. Bueno, estábamos. Ah, bueno, sí, nada. Acá vemos dos imágenes litiásicas con su sombra acústica, ¿sí? La sombra acá no se ve tan claro, pero creo que acá se ve bastante clara la sombra, ¿sí? ¿La siguen Sí, o...? sí, se ve, se ve. Sí, sí, se ve. Perfecto. Acá es mucho más clara, tenemos capaz, esto es una litiasis coraliforme, donde vemos una sombra acústica marcada, sombra acústica, así vemos un área hiperecogénica, ¿sí? Que es el borde del hito, y esta sombra acústica no nos permite ver más nada, ¿sí? Aquí está bien marcada lo que es la sombra acústica. Esto es lo que me preguntaban, que si lo vemos, ¿en dónde es lo más probable que lo vemos en el tercio proximal o en el tercio distal? Esta es la vejiga, ¿sí? Este es el uréter proximal, distal del uréter derecho, ¿sí? Donde vemos esta imagen hiperecogénica con esta pequeña sombra acústica posterior, ¿sí? Vemos como detrás de esto no vemos nada, ¿sí? Ni de partes blandas ni nada. En este caso hay una marcada hidronefrosis, ya un grado 3, con esta imagen hiperecogénica en tercio proximal con sombra acústica. ¿Por qué llegan acá los cálculos? Porque recuerde que naturalmente habían tres estrecheces. Ureteropiélica, cuando pasan las arterias ilíacas, y cuando llegan a su tercio distal en la unión vesicoureteral, ¿sí? Ahí es donde normalmente se entienden los cálculos y ahí es donde lo buscamos. En tercio medio del uréter es difícil, ¿sí? Eso se puede lograr ver dependiendo de la experiencia de quien hace el estudio. Hay ciertos métodos que nos ayudan, que no es a fines de clase, pero podemos usar el Doppler, que el Doppler nos va a dar un centelleo, en vez de darnos una sombra acústica posterior, nos va a dar una imagen de centelleo al Doppler color, que nos podría ayudar a visualizar el cálculo, ¿sí? Pero quédense con la idea de que lo vamos a ver mejor en tercio proximal y en tercio distal, ¿sí? A fines prácticos, ahí es donde lo vemos, ¿sí? Bien. El otro método que usamos es la tomografía, es el gold estándar para ver
litiasis renal. En este caso, obviamente, si vamos, seguimos el ureter y acá sí vamos a ver el cálculo en tercio medio, que no, seguramente no lo vamos a poder ver por ecografía ni por radiografía si el cálculo no es de oxalato de calcio. Y una pregunta, Sí. ¿en la tomografía puedo ver si son menores a 3 milímetros o ok. Sí, no, en la tomografía sí. El detalle de la tomografía es que no hay que confundirlos con flebolitos, ¿sí? Recuerda que las venas y las arterias se pueden calcificar también, ¿sí? Y por ahí pueden simular un cálculo, pero conociendo bien la anatomía, conociendo bien el método, no debería pasar confundirlo. Pero sí, ahí sí ahí sí podemos ver microlitiasis, ¿sí? Por tomografía sí. Por tomografía sí vemos microlitiasis. Es el gol estándar, ¿sí? Y si Bien. tenemos tomografía y la sospecha de litiasis, obviamente que le vamos a pedir, ustedes cuando estén en la práctica van a pedir ecografía. Si se ve el cálculo, hacen el diagnóstico por ecografía, pero si no, van a tener que pasar por tomografía si les queda duda. ¿Bien? Si por tomografía no se ve el cálculo, es obstrucción por otro tipo de causa, ¿sí? Es otra causa, más anatómica y no obstructiva. ¿Sí? Nada, acá sí vamos a ver en todo el árbol, lo podemos ver en los cálices, en el uréter proximal, en el uréter medio, bueno, el uréter distal. Se van a ver como lesiones hiperdensas o similares al calcio, ¿sí? Normalmente tienen unidades Hanfield superiores a 300. Esto es una magnificación de una reconstrucción multiplanar, dice que es máxima intensidad, pero no parece que sea máxima intensidad, donde vemos en la luz del uréter, esta es la vejiga, vemos en la luz del uréter la imagen litiásica hiperdensa, y por arriba de ella el uréter dilatado. Esto es otro que vamos a ver lo que nosotros llamamos al signo del halo, de partes blandas, que vemos hecho un corte axial, ¿sí? Vemos el cálculo y alrededor del cálculo vemos este pequeño halo hipodenso, ¿sí? De partes blandas. Esto es porque el cálculo llega, se va inflamando la uretra y produce esta imagen que es como indiana, ¿sí? El cálculo con un halo de partes blandas, densidad de partes blandas. ¿Ese halo se ve solo cuando hay inflamación? Perdón. Sí, porque, a ver, en este caso, ¿sí? Acá pareciera que el cálculo a ver, a esto seguro se les pidió, no sé si es un hallazgo casual, pero un cálculo renal puede generar dolor y no necesariamente está obstruyendo, ¿sí? Porque por el paso cuando va bajando el cálculo, si es menor a 5 milímetros, es otra cosa que tienen que claro, el cálculo que puede ser eliminado es el que tiene menos de 5 milímetros. Este cálculo lo podemos ver en vía urinaria, va bajando, va a producir un cólico renal, pero va a ser eliminado y no va a producir esa inflamación de partes blandas. Cuando vemos este signo del halo, ¿sí? Probablemente esto está haciendo una inflamación y está haciendo obstrucción, ¿sí? Está obstruyendo la vía urinaria, ¿sí? Pero este halo de partes blandas es por eso, es la inflamación del uréter en el sector del cálculo. Gracias. No. Acá vemos como signos indirectos lo que sería la dilatación pirocalicial. Y recuerden que les había hablado en un principio de la fascia, ¿sí? Y de la grasa perirenal. ¿Por qué se nombra? Porque por tomografía lo que vamos, cuando hay sufrimiento renal, ya sea por pielonefritis o por obstrucción de un cálculo, lo que sea, lo que nosotros observamos es cómo esta fascia se va engrosando, ¿sí? Esta fascia se engrosa por inflamación, la anterior y la posterior y la lateroconal. Además de eso, vamos a ver cómo se altera la grasa perirenal del espacio perirenal, ¿sí? Esto nos indica que hay sufrimiento renal, o está haciendo una pielonefritis o está haciendo algún tipo de patología. En este caso, obviamente, como estamos haciendo urolitiasis, sospechamos de que más abajo hay un lito y este riñón está sufriendo y está haciendo una pielonefritis o por obstrucción.
Les había mencionado que en tomografía, aunque podemos ver microlitiasis, podemos también confundir con flebolitos, sobre todo en los tercios distales, porque en los tercios distales, en el caso, podemos ver calcificaciones de algunas venas varicosas que, como están muy cercanas al uréter, podemos confundirlo. Entonces, para eso usamos varias formas, ¿sí? Primero, que los cálculos tienen unidades Hanfield mayores que los flebolitos. Eso es uno. La unidad de Hanfield es un método que usamos en la Workstation, medimos y nos da unas unidades, ¿sí? Lo otro que vemos es que el flebolito normalmente tiene lo que llaman cola de cometa, y eso es porque el flebolito sigue como la dirección del vaso, ¿sí? Es como que si el flebolito, como es calcificación de la pared, no es una imagen cálcica litiásica, sino es calcificación de la pared, pues no se calcifica de forma así conferencial, sino se va calcificando a lo largo del árbol. Entonces eso nos da esa imagen de cola de cometa. Eso se ve mejor en el puesto de trabajo, en la Workstation, cuando vamos viendo las imágenes. Pero nada, eso. Y normalmente, pues, esto lo describe en la literatura, que el flebolito puede tener un centro radiolúcido, ¿sí? Pero nada, normalmente diferenciamos bien los flebolitos de los cálculos. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de las lesiones quísticas, ¿sí? Acá vamos a observar la diferencia de lo que queríamos decir nosotros con el refuerzo acústico y la sombra acústica. Las lesiones quísticas son muy comunes en los riñones, ¿sí? Por sí solas no representan patología. Si encontramos una lesión quística en el riñón, no vamos a sospechar de una patología grave. Sin embargo, se creó una clasificación, que es la clasificación de Bosnia, porque pasaba lo siguiente: algunas lesiones quísticas podían tener cierto grado de convertirse en malignas, ¿sí? Entonces se decidió hacer la clasificación de Bosnia, que se usa en tomografía y en resonancia magnética. Algunos han tomado esta clasificación y la pueden utilizar en ecografía, pero no es lo que está descrito. O sea, no hay nada descrito para usar la clasificación de Bosnia en ecografía, ¿sí? Se usa en tomografía y en resonancia magnética, y lo ideal es que sea con administración de contraste. Cuando ustedes quieren, en su práctica, quieran hacer la clasificación de Bosnia en un paciente con un hallazgo de un quiste, se hace por tomografía y se hace por tomografía o resonancia magnética, pero con contraste no venosa. No pidan para evaluar una lesión quística una tomografía simple, ¿sí? Porque no les va a dar más información que los que ya le dio la ecografía. Entonces no serviría de nada. Entonces, como les comentaba, esto se realizó para ver el grado o probabilidad maligna que pueda tener esto, de que pueda tener una lesión quística. Entonces se clasifican en categoría 1, 2, 3 y 4. Desde más bajo, o sea, desde probabilidad más baja a probabilidad más alta. Entonces la categoría 1, bueno, es cuando se pesquisa una lesión por ecografía de una lesión anecoica de paredes finas y regulares que no tiene ningún tipo de contenido, ¿sí? Y por tomografía las vamos a ver así, como lesiones de paredes lisas. A ver, acá está. Esto es lo que les quería mostrar. Esto es por cómo sea por ecografía y cómo sea por tomografía, ¿sí? Entonces, resulta que se hizo un hallazgo de una lesión quística renal y se quería hacer la clasificación de Bosnia y se le pide contraste, ¿sí? Acá vemos la lesión quística cortical, ¿sí? Polar inferior, polo superior, medio e inferior en su valva anterior. Acá vemos bien lo que es el refuerzo acústico posterior. Vemos acá el quiste, ¿sí? Y acá vemos como un haz de luz más clara. Esto es lo que nosotros llamamos refuerzo acústico posterior. Si vemos alrededor, esto es un poco más oscurito, pero justo por debajo de la imagen quística anecoica hay mayor luz. Eso es lo que es refuerzo acústico posterior. Nosotros escribimos esto como una lesión anecoica de aspecto quístico de paredes finas y regulares. Nada más, no hay tabiques, no hay nada más. Esto es lo que es un Bosnian 1. En su traducción tomográfica, cuando le pedimos contraste, vemos exactamente lo mismo.
vemos esta lesión hipodensa de paredes lisas, que tras la administración de contraste no captan, esta pared no capta contraste, ¿sí? Este lado de la pared del quiste no capta contraste, porque esto lo que está acá es el parénquima renal, y dentro tampoco vemos tabiques, ¿sí? Esto es un Wozniak 1. Wozniak 1, lesión quística simple, sin tabiques ni pared. El Wozniak 2, que ya luego se hizo una modificación y se habla de Wozniak 2 o 2F para seguirlo, porque la clasificación Wozniak 1 y 2 no se hace ningún seguimiento en ningún estudio posterior, ¿sí? No hay que seguirlo. En la clasificación Wozniak 2 lo que vamos a ver es lo mismo, una lesión anecoica, pero ya puede tener un fino tabique o puede haber un pequeño realce de la pared tras la administración de contraste. Esto es como se ve por ecografía, vemos una lesión anecoica, acá no podemos observarla bien, pero lo que sí quiero que se fijen es este tabique que está en su interior, ¿sí? Cuando vemos este tabique en su interior, bueno, tenemos que pedirle una tomografía, no de forma de urgencia, sino de forma ambulatoria, y vamos a ver cómo se observa el fino tabique por tomografía, ¿sí? Vemos que no debería realzar este tabique. Para saber si esto realza o no, hay que compararlo con la sin contraste, que no la tengo en la diapositiva. Luego, tenemos la clasificación 2F, que es una modificación que se le hizo porque a las 2F sí se le hace seguimiento, ¿sí? Tiene una probabilidad de que el 5% de estas lesiones puedan malignizar. Y para diferenciarlas de un 2, es o porque tiene calcificaciones, bien sean nodulares o parietales, o un quiste hiperdenso, ¿sí? Que sean espontáneamente densos, ¿no? Cuando hablo espontáneamente de eso, es que yo, sin administrarle el contraste, esta lesión quística se va a ver más densa, ¿sí? A ver, no sé si tengo un ejemplo. No tengo. Son espontáneamente densas, ¿sí? Cuando la vemos así, una lesión en riñón, cortical, no la vamos a ver hipodensa, sino se va a ver más densa, como si tuviese contraste, pero sin haber administrado contraste. Una imagen. Hey, una pregunta. ¿Espontáneamente denso no nos referíamos a sangre? Claro, lo que pasa es que un quiste, o sea, lo que pasa es que un quiste complejo puede ser porque sangró, ¿me entiendes? Ah, ok. O porque tenga contenido proteasa. Eso de espontáneamente denso lo vieron seguramente en neuro, ¿sí? Sí. Sí. Pero sucede que también usamos, a ver, ese lenguaje también lo usamos en los quistes complejos, si nos parece que es sangre, ¿sí? Porque tiene unidades Hanfeld mayor a 70 y un quiste no debería tener unidades mayores a 70. Entonces, si lo vemos denso, espontáneamente denso, puede ser eso. Cuando lo hablamos espontáneamente es porque vamos a decir el quiste sangró un poquito y por eso se ve así, ¿bien? Es como para darle una orientación a esa imagen que estamos viendo, ¿sí? Pero es así, es como lo dijiste vos. Perfecto. Cuando hablamos en neuro, en tomografía de encéfalo, hablamos espontáneamente denso, justamente para eso, para orientar al colega de que estamos hablando de sangre. Porque si bien lo ves, podrías haber dicho que es hiperdenso, pero nada, ya hablamos de hiperdenso cuando hablamos de lesiones cáncicas o metales. ¿Sí? Pero sí. Bien, entonces como le hablaba de las 2F, vemos que en las 2F sigue teniendo un contenido, pueden tener finos tabiques, pero vemos que tiene una pared un poco más gruesa, ¿sí? Un poco más gruesa y puede tener calcificaciones. ¿Ven? Como tenemos aquí áreas hiperdensas, parietales, que se traducen como calcificaciones. Cuando vemos un quiste con calcificaciones, es un Wozniak 2. O cuando tenemos un quiste con contenido hipodenso, pero pared gruesa, por lo menos mayor a 2 milímetros, hablamos de Wozniak 2. De Wozniak 2. Ahora, 2F, perdón. Bien, en cuanto a la clasificación, ya tenemos la categoría 2. En este tiene paredes gruesas y septos con realce, ¿sí? Que se puedan llegar a medir, o sea, que tengan por lo menos, si hacemos, porque para medir nosotros las unidades Hanfeld tenemos que tener mucho cuidado, porque si el tabique es muy chico, vamos a tomar parte del quiste, o sea, del contenido hipoecogénico y no del tabique. Entonces, si podemos medir el tabique y ese tabique tiene un realce mayor a 20 unidades Hanfeld entre la previa sin contraste y posterior con contraste, hablamos de que tiene un realce significativo, la clasificamos como Wozniak 3, ¿sí?
También el que es multitabicado, que tenga muchos tabiques, también lo clasificamos como Bosniak 3. Obviamente que no tenga imágenes nodulares con realce, porque ahí ya podríamos hablar de un Bosniak 4. Entonces, Bosniak 3, acabamos una ecografía donde vemos donde pesquisaba una imagen, acá no parece tanquística, pero parece una imagen nodular, se le pidió tomografía. Acá vemos dos imágenes, esta parece una imagen quística simple o un Bosniak 1, pero esta imagen que vemos acá, vemos como tiene numerosos tabiques. Este tabique que está acá yo lo puedo llegar a medir en la workstation y seguramente me va a dar con un cambio de mayores de 20 unidades Hanfield, ¿sí? Cuando vemos este tipo de lesiones lo clasificamos como Bosniak 3 y sí o sí tiene que ser estudiado o bien sea con resonancia magnética o pasar a cirugía, ¿sí? Bosniak 3 y 4 tiene riesgo de malignidad y se debe considerar la cirugía. Bosniak 2F, seguimientos. Bosniak 1 y 2 no se hace nada, ¿sí? Una pregunta, en el 2F también podía tener múltiples tabiques, pero son muchísimo más finitos. No, puede tener uno o dos tabiques, sí, Ah. pero el Bosniak 3 es multitabicado. A ver, viste que este tenía un fino tabique, el Bosniak 2. Sí. Bosniak 3, Bosniak 2F que tenga calcificaciones, ¿sí? Ok. Y puede tener tabiques, pero muy escasos. En cambio, esto ya parece una lesión más mixta, ¿sí? Parece una lesión solidoquística. Es más, Claro. incluso por ecografía, si yo veo esto, me parece una lesión solidoquística. Pero bueno, eso va más allá de lo que se cree con la clase. Pero sí, cuando vemos una lesión con múltiples tabiques, ¿sí? Pasamos a Bosniak 3. Recuerda que esto es interpretación de imágenes, ¿sí? No, por ahí dependiendo de quién informe y de la experiencia del médico radiólogo, va a decidir si clasificarlo en 2F o 3, ¿sí? Eso puede variar. Pero lo que sí está claro es que lesiones que los tabiques realcen mayor a 20 unidades de Hanfield y tenga múltiples tabiques es un Bosniak 3, ¿sí? Gracias. Bueno. Y el Bosniak 4 es una lesión más que quística, ya es una lesión sólida. Esto casi estamos seguros cuando vemos un Bosniak 4 es una lesión maligna, ¿sí? Es sugestivo de neoplasia. Acá vemos una lesión, una imagen mixta, ¿sí? Con contenido anecogénico, pero aquí tenemos es medido por ecografía, donde ven una imagen nodular en esta imagen quística, ¿sí? Hacemos tomografía con y sin contraste, donde vemos esta lesión, aunque tenga paredes finas, vemos que tiene un contenido sólido dentro que seguramente fue medido y esto tiene un realce significativo, ¿sí? Entonces esto es clasificado como SNECAC 4 porque tiene contenido nodular o contenido sólido. Más o menos lo que estábamos hablando ahora, lo que les decía, categoría 1 y 2, no se hace seguimiento, ¿sí? ¿Sí? Acá me preguntabas cuántos tabiques podía tener, 2 o 3 tabiques, ¿sí? Se considera un categoría 2, pero estos tabiques tienen que ser finos, ¿sí? Bastante finos. Si tiene calcificaciones, estos tabiques o esta pared, 2F, ¿sí? Y si yo puedo, ¿sí? Si estos sectos los puedo medir, ¿sí? Y hay un realce mayor a 2 milímetros, categoría 3, ¿sí? O se pide un estudio de mayor categorización como resonancia magnética o se hace cirugía, ¿sí? Y categoría 4 es cuando nosotros vemos, en categoría 4 lo dejamos para lesiones que nosotros las consideramos sólido-quísticas. Más que un quiste tabicado, lo consideramos como sólido-quísticas, ¿sí? Una pregunta, ¿el 4 dejaría sombra acústica posterior en la eco? El 4 podría generar sombra acústica en la parte sólida. Pasa que las lesiones las lesiones nodulares de contenido no sólido, sino de partes blandas. Porque lo que me deja sombra acústica es lo hiperdenso, lo que es sólido como calcificación.
Las imágenes nodulares tienen una particularidad que pueden dejar cierta sombra, no sé si lo vemos acá, pero en sus contornos. No me quería meter en esto porque esto lo vamos viendo en la práctica y en la experiencia. Pero las imágenes nodulares de partes blandas no te generan una sombra acústica como te genera un cálculo, ¿sí? Pero en los bordes sí va a haber cierta sombra, que eso nos indica que es una lesión, un nódulo o un tumor sólido, no de puro componente líquido. Lo que pasa es que no tengo la imagen acá para mostrarte a qué es lo que me refiero, pero nosotros preferimos decir sombra acústica cuando nos genera una sombra que no podemos ver nada por detrás y estamos hablando de cálculo o calcio, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. O sea, no. Quédate que con la sombra acústica se da por el calcio, o por el calcio o por lesiones, o por cálculos, ¿sí? Por litos, bien sea en vesícula o en riñón, para no confundirnos con eso. A ver. Bueno, y hablando de lesiones tumorales, ya está, pasamos vamos a hablar de las lesiones benignas, del angiomiolipoma, oncocitoma, y de las lesiones tumorales malignas. Solo vamos a hablar de las células claras y papilares, ¿bien? Porque puede haber linfoma, metástasis,